Cátedras del Miedo. El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. Hoy presentamos Cátedras del Miedo. La enseñanza del miedo. Primera parte. En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. En las calles de las ciudades se celebran las ceremonias. Cada vez que un delincuente cae acribillado, la sociedad siente alivio ante la enfermedad que la acosa. La muerte de cada malviviente surte efectos farmacéuticos sobre los bienvivientes. La palabra farmacia viene de fármacos, que era el nombre que daban los griegos a las víctimas humanas de los sacrificios ofrendados a los dioses en tiempos de crisis. El gran peligro del fin de siglo. Las radios y la televisión de Brasil frecuentemente definen a los delincuentes con un vocabulario que proviene de la medicina y de la zoología: virus, cáncer, infección social, animales, alimañas, insectos, fieras salvajes y también pequeñas fieras cuando se trata de niños. Los aludidos son siempre pobres. Las Fuerzas Armadas latinoamericanas habían cambiado de orientación a partir del terremoto de la Revolución Cubana en 1959. De la defensa de las fronteras de cada país, que era su tarea tradicional, habían pasado a ocuparse del enemigo interno, la subversión guerrillera y sus múltiples incubadoras, porque así lo exigía la defensa del mundo libre y del orden democrático. Inspirados por esos propósitos, los militares acabaron con la libertad y con la democracia en muchos países. Ha pasado el tiempo, el orden civil se ha restablecido. El enemigo sigue siendo interno, pero ya no es lo que era. Las Fuerzas Armadas
están empezando a participar en la lucha contra los llamados delincuentes comunes. La doctrina de la seguridad nacional está siendo desplazada por la histeria de la seguridad pública. Por regla general, a los militares no les gusta ni un poquito que los rebajen a la categoría de meros policías, pero la realidad exige. Hasta hace unos 30 años, el orden había tenido enemigos de todos los colores, desde el rosa pálido hasta el rojo fuego. La actividad de los ladrones de gallinas y de los navajeros de suburbios no atraía más que a los lectores de las páginas policiales, a los devoradores de truculencias y a los expertos en criminología. Ahora, en cambio, la llamada delincuencia común es una obsesión universal. El delito se ha democratizado y ya está al alcance de cualquiera. Lo ejercen muchos, lo padecen todos. Tamaño peligro constituye la fuente más fecunda de inspiración para los políticos y los periodistas que a grito pelado exigen mano dura y pena de muerte, y también ayuda al éxito civil de algunos jefes militares. El pánico colectivo que identifica a la democracia con el caos y la inseguridad es una de las explicaciones posibles para la buena fortuna de las campañas políticas de algunos generales latinoamericanos. Hasta hace pocos años, esos militares habían ejercido dictaduras sangrientas o habían participado en ellas como protagonistas de primer plano, pero después se metieron en la contienda democrática con sorprendente eco popular. Los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, capaces de traducir en dinero la vida y la muerte, calculan que América Latina pierde cada año 168,000 millones de dólares por el auge del delito. Estamos ganando el campeonato mundial del crimen. Los homicidios latinoamericanos superan en 6 veces el promedio mundial. Si la economía creciera al ritmo que crece el crimen, seríamos los más prósperos del planeta. ¿Paz en El Salvador? ¿Qué paz? Al ritmo de un asesinato por hora. El Salvador está duplicando la violencia de los peores años de la guerra. La industria del secuestro es la más lucrativa en Colombia, Brasil y México. Los policías de élite, miembros de los grupos especiales, han empezado a patrullar las calles de algunas ciudades latinoamericanas. Están equipados de la cabeza a los pies para la Tercera Guerra Mundial. Llevan visor nocturno de infrarrojos, audífono, micrófono, chaleco antibalas, en la cintura cargan cápsulas de agresivos químicos y municiones, un fusil ametralladora en la mano y una pistola en el muslo. En los Estados Unidos, 4 de cada 10 ciudadanos reconocen en los sondeos de opinión que han alterado sus rutinas de vida por causa de la criminalidad, y al sur del río Bravo se habla de robos y de asaltos tanto como de fútbol o del tiempo. La industria de la opinión pública echa leña a la hoguera y mucho contribuye a convertir la seguridad pública en manía pública. Pero hay que reconocer que la realidad es la que más ayuda. Y la realidad dice que la violencia crece todavía más de lo que las estadísticas confiesan. En muchos países, la gente no hace las denuncias porque no cree en la policía o le teme. Un informe recibido por Amnistía Internacional de fuentes oficiosas de la propia policía reveló que los uniformados cometen 6 de cada 10 delitos en la capital mexicana.
Así es la escuela del mundo al revés, todo patas arriba. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción: Marco Díaz León, del Campo y de la Ciudad.